Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Se oye un poco de eco, pero es porque estamos en directo y ya lo veníamos anunciando en los dos últimos episodios que hicimos, que teníamos alguna sorpresa. Y era esta sorpresa que ya se ha culminado y hoy es algo que está ocurriendo. Yo antes de arrancar, Curro, para que la gente vea al otro lado que estamos en directo, voy a pedir un aplauso. Exactamente. Que se oiga. Esto es totalmente. Muchísimas gracias a todos por venir. Esto es un subidón, Curro. Es la tercera vez que salimos con el podcast Memoria Sur. Sí. Y bueno, en esta ocasión pues nos hemos venido a, yo creo que uno de los edificios más bonitos de Málaga. Nos hemos venido al Museo de Málaga, a la sede de esa historia viva de pintura, de arqueología, de escultura que recorre nuestra historia, y nos hemos venido, bueno, pues con una excusa maravillosa para hablar de una exposición y de un personaje que está pues muy vinculado con el lugar en el que estamos, ¿no? Nos hemos venido para hablar en concreto de la exposición que recorre la vida y la obra de Fernando Guerrero Strachan. Yo creo que el arquitecto más importante que tuvo Málaga entre finales del siglo XIX y sobre todo principios del XX. Y de partida quiero agradecer en primer lugar al Colegio de Arquitectos por ser tan generosos, por habernos permitido, que además también tenemos una colaboración desde el periódico muy estrecha con ellos, pues por habernos permitido ver esta exposición no solo aquí expuesta en las salas del Palacio de la Aduana, sino también haber compartido con nosotros cuál ha sido el origen, cuál ha sido la gestación de una exposición que, vista así, es muy compacta, es una absoluta maravilla. A todos los oyentes del otro lado, se cierra el 1 de marzo, por favor no os perdáis la oportunidad de venir. En segundo lugar, por supuesto, me gustaría agradecer al Museo de Málaga, a su directora María Morente, que la veo por ahí, por una de las filas de detrás, pues también por ser tan generoso, ponerlo todo tan fácil, y después por haber abierto las puertas de este museo, que tiene muchísimo que ver con la obra de Guerrero Strachan. Casi que uno no se entiende sin el otro. Y también, por supuesto, agradecerle a ellos también por tener siempre las puertas abiertas a la ciudad y regalarnos este lugar tan espectacular. Y vuelvo al Colegio de Arquitectos porque nos acompañan, Curro, y ya les vamos a dar la bienvenida. Así es. Dos de los comisarios, de los 4 que hay, Luis Ruiz Padrón y Enrique Bravo Lanzac, bienvenidos. Muchísimas gracias por venir, como siempre decimos, por dejaros secuestrar por Memoria Sur. ¿Qué tal? Bienvenidos. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Como decía, pues Luis y Enrique son dos de los comisarios. También completan pues este cuarteto de arquitectos y organizadores de la exposición. Lo completan con Francisco González y Juan José Gutiérrez Blanco. Y también veo por aquí a Eugenia Álvarez, que es la vocal de Cultura del Colegio de Arquitectos. También, pues me gustaría darle las gracias de nuevo por haber puesto las cosas tan fáciles. Eugenia, te veo por el fondo. Y qué maravilla, Curro, ver a la gente en directo. Así que, si os parece, pues empezamos ya prometiendo este paseo, ¿no? Este paseo por la vida y obra de Fernando Guerrero Strachan. Celebramos centenario del arquitecto, del gran autor de ese diseño de la Málaga de principios del siglo XX, finales del XIX. Pues con esta gran exposición, cuyo germen es el centenario de vuestra sede, ¿no? De la Casa de las Palmeras. Pues sí, que está en el Limonar. Antes de nada, buenos días, Curro y Ana. Muchísimas gracias a vosotros y al Diario Sur y a Memoria Sur por esta oportunidad también para nosotros, y finalmente por difundir el patrimonio de la ciudad, el patrimonio de Málaga entre malagueñas y malagueños, que es uno de nuestros fines también, desde el Colegio de Arquitectos de Málaga, como también lo es desde vosotros, desde Diario Sur, para que al final seamos más conscientes de nuestra historia, de nuestra memoria y, por extensión, de nuestro patrimonio, que al final es lo que nos define y lo que nos articula como sociedad. El proyecto en el que nos encontramos aquí, y que además yo aprovecho para llamarle proyecto, porque es un proyecto expositivo gestado a lo largo de estos 2 últimos años en torno a esta conmemoración del centenario de la Casa de las Palmeras, que realmente
insistimos, lo que se conmemora es el primer siglo de existencia de una de las casas paradigmáticas más importantes de la burguesía de la ciudad, pero casi por extensión una de las villas más interesantes del panorama nacional, por una serie de cuestiones que iremos desgranando a lo largo de la sesión de esta mañana. Y nos encontramos en un sitio envidiable en torno a esta exposición titulada Más que un grano de arena, Málaga y el arquitecto Guerrero Strachan, que además reza 1880-1930, la cronología exacta de año de fallecimiento y de nacimiento del personaje, y que nos da pie, digamos, a bucear en tres de los pilares más fundamentales que habíamos previsto en este proceso de trabajo y de investigación, que desde la comisión que en su día la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos creaba con los 4 compañeros que la formamos y que después nos hemos convertido en el comisariado de la propia exposición. Fundamentalmente lo que se pretendía era dar a conocer a este personaje en 3 líneas. Primero a él y su obra, después a la ciudad de Málaga como epicentro y laboratorio en el que ensaya todas sus propuestas, y tercero, una visión temática de su obra, que es la que se circunscribe al título de la exposición, que es el Más que un grano de arena, y que yo además aprovecho para darle el relevo a mi compañero Luis, que seguro nos lo va a contar, ¿no? a Luis ese título tan evocador, que además lo explica muy bien el propio Guerrero Strachan al final de su trayectoria. Hay que tener en cuenta, bueno, ahora vamos a hablar de un legado absolutamente portentoso, que transformó literalmente Málaga, teniendo en cuenta que Fernando Guerrero Strachan muere joven. Muere sin haber cumplido los 50 años. Y al final de su vida, Luis, y lo va a explicar muy bien, él dice lo del grano de arena, ¿no? Que ha sido el asa, el cabo, el que vosotros habéis agarrado para montar esta fabulosa exposición. Efectivamente, es un extracto de uno de sus últimos proyectos. En ese momento él no podía saber que estaba escribiendo una especie de testamento profesional, porque con 49 años se le suponía una larga trayectoria todavía por delante, ¿no? Sin embargo, este proyecto del que estamos hablando, que es el proyecto de pabellón de Málaga para la Exposición Iberoamericana de Sevilla del año 1929, que proyecta él, y en el que esboza una serie de intenciones, ¿no? Que, vistos de forma retrospectiva, pues adquiere un tono un poco escalofriante, precisamente por eso, ¿no? Porque le quedaba ya muy poco tiempo de vida, ¿no? Y en esta memoria lo que venía a decir es que había dedicado toda su trayectoria profesional a un fin, que era el conseguir un esbozo del arte local, ¿no? Darle un sello propio al arte malagueño, para que no sea una mera copia de estilos de otros lugares, ¿no? Y precisamente por eso, ¿no? Él decía que esperaba haber aportado un granito de arena a ese propósito. Y nosotros, pues visto de forma retrospectiva, pues estábamos convencidos de que había aportado mucho más que un granito de arena, ¿no? Así que de ese un tanto críptico título de la exposición es ese, ¿no? Y el subtítulo, que como muy bien ha dicho Enrique, nos dice que los protagonistas de la exposición realmente son 2, ¿no? Uno es, por supuesto, Fernando Guerrero Strachan, pero por otro lado también está la ciudad de Málaga, ¿no? En ese preámbulo que se le da a la exposición para poder contextualizar adecuadamente la figura, no solamente de Fernando Guerrero Strachan, sino también de su tío, Eduardo Strachan Viana Cárdenas, y de su hijo, Fernando Guerrero Strachan Rosado. Efectivamente. Hay que decir que, bueno, que Fernando Guerrero Strachan es el eslabón central, ¿no?, de una generación de arquitectos que empieza efectivamente con Eduardo Strachan Viana Cárdenas, maestro de obra, arquitecto, diseñador de la famosísima calle Larios, Fernando Guerrero Strachan, del que ahora, bueno, en el que nos estamos dedicando en profundidad, y después su hijo Fernando Strachan Guerrero Strachan Rosado, que como el padre, o de una manera muchísimo más prematura, él muere con 34 años cuando acaba de terminar todo ese diseño, la remodelación, el rescate del entorno del Alcazaba. Lo hemos contado en alguna vez
en algún episodio de Memoria Sur, cuando se desencadena una epidemia, un brote, creo recordar, de tifus, y muere también de manera prematura. Yo, por dar el contexto necesario, y por eso animo a todo el mundo a que venga a ver la exposición, bueno, pues esto es una joya que hay en uno de los pabellones del Museo de la Aduana. Si entramos por el patio fabuloso, está en el pabellón de la derecha. No solo incluye material inédito, planos de toda la obra de Guerrero Strachan, fotografías, se han hecho además a los comisarios de la exposición hay que agradecerle el cuidado y el mimo, porque por ejemplo todo el material museográfico, el expositivo, las mesas de estudio, todas las vitrinas están hechas específicamente para la exposición, y como os digo, hay planos inéditos, documentación inédita, muchísimas fotografías que, como bien decía Luis Enrique, bueno, pues dan esa imagen, ese sello absolutamente reconocible de la obra de Guerrero Strachan. Y bueno, y después, por supuesto, por parte del Museo de Málaga, ese contexto necesario del que hablaban también los comisarios, de no entender la obra de Guerrero Strachan sin entender una parte fundamental de Málaga. En el podcast nos centramos mucho en el siglo XIX, en ese siglo, en esas décadas gloriosas de arranque de la industria siderúrgica, textil, de vino, de todo tipo, y estamos en un momento, en un finales del siglo XIX y principios del XX, de profunda crisis. Ya hemos tenido la filosera, el ocaso de la industria, pero de alguna manera es la arquitectura y el personaje de Guerrero Strachan el que viene a rescatar ese momento de crisis y bueno, genera otra etapa de esplendor a través de edificios que todos conocemos, ¿no? No solo la Casa de las Palmeras, que ahora me gustaría también que hablarais un poco de esa maravilla de construir ese sueño para todos los arquitectos, porque fue un encargo de Tomás Bolín, ¿no? Que dio presupuesto ilimitado y terreno ilimitado. O sea, es decir, eso fue una maravilla para Guerrero Strachan, que era el que la tenía que diseñar. Pero no solo eso, sino Ayuntamiento de Málaga, el Hotel Miramar, que cumple ahora 100 años, Colegio del Monte, la Iglesia del Sagrado Corazón, efectivamente, parte del edificio donde ahora estamos en Diario Sur, que es el edificio Felisain, es decir, todo ese diseño de una Málaga absolutamente reconocible, ¿no? ¿Quién coge el guante? Bueno, sí, Enrique. te tomo el testigo, ¿no? Por irnos algo a la génesis, ¿no? Bueno, agradeceros evidentemente vuestras valoraciones. La propuesta desde el colegio y desde el comisariado ha sido finalmente contar una historia, que es lo que venimos a hacer, ¿no? Además, los arquitectos nos gusta proyectar en base a la memoria de los sitios, a entender la comprensión de la época y trasladarla al presente para poder, utilizando los recursos del pasado, poder apuntar al futuro. Yo quería además dejar esta idea como muy sutil, esa manera de jugar con los tiempos. Nuestra mirada ha estado en el pasado, ha estado puesta en coger, revisar, analizar, documentarnos, poder leer muy profundamente todos los trabajos académicos, las distintas tesis doctorales, los artículos, las publicaciones de la Málaga del momento, no solo del propio Guerrero Strachan, sino de sus coetáneos, de arquitectos semejantes y también de la Málaga y la época, y coger todo eso, trabajarlo profundamente desde una lectura de presente, pero sobre todo para intentar sacar los hallazgos que nos sirvan para poner la mirada hacia el futuro y sobre todo a la ciudad del futuro, comprender la ciudad del pasado para poder sacar unos nutrientes necesarios para ese futuro. Eso es como una idea muy transversal que ha estado siempre presente en la génesis de este marco expositivo. Y yo quería sumar una cosa más casi antes de irnos a la Casa de las Palmeras, ¿no? El equilibrio tan, me permito decir, bonito que hemos podido vivir en este espacio, y sobre todo con la colaboración del Museo de Málaga, que ha sido absolutamente imprescindible para dar salida a este proyecto que se estaba gestando de forma algo latente. Le contamos a todos los que nos estén oyendo que esto es un proceso peculiar. La exposición realmente nunca había planificado una exposición, sino la exposición ha sido un resultado de poder poner sobre la mesa una colección de registros que llevamos trabajando durante 2 años en torno al ciclo que comenzábamos, llamado 100 años de la Casa de los Arquitectos, que es como se bautiza este ciclo de actividades, que ha tenido itinerarios por distintos edificios de Strachan, actividades en la propia casa que se han dado a conocer todas sus facetas, y un ciclo de conferencias muy interesante, celebrado aquí en el Museo de Málaga, en el Auditorium, a lo largo de 1 año, con conferencias mensuales de todas las autoridades que se nos ocurran, muchas de las que han colaborado
habitualmente y parte, digamos, de la nómina de expertos de esta ciudad, que los hemos ido llamando para que sumaran sus visiones en torno a esto, ¿no? Una suma de granos de arena que nos ha dado una gran playa, que es la que estamos, ¿no? El hecho de que el museo se sumase, sobre todo invitándonos a este espacio de colaboración donde la Sala Eugenio Chicano se convertía en la arquitectura perfecta para poder celebrar la exposición de Guerrero Strachan, ha sido todo un acontecimiento. Y ya introduzco una idea sobre la exposición. El hecho también paradójico que hemos estado trabajando el proyecto museológico, digamos, los contenidos de la exposición, el discurso de la propia exposición y la resolución museográfica en paralelo, siempre y adaptada como buena horma de zapato al espacio, porque ya sabíamos de anticipadamente, cuando nos pusimos a trabajar ya de manera rigurosa la exposición, que se iba a alojar en esta sala y que había en cierta manera que devolverle a la sala y al edificio un guiño con ese relato de la historia. El apunte era interesante. Guerrero Strachan, entre otras de sus muchísimos atribuciones y cargos, fue académico numerario de la Academia Provincial de Bellas Artes de San Telmo, de la que llegó a ser presidente, y por tanto la figura que tutelaba el patrimonio del momento. Es una cuestión metafórica que de pronto regresa a su casa, a una casa que es el Museo de la Aduana, como el Museo de Málaga y Colecciones, donde en cierta manera se le homenajea a él de forma también indirecta a través de este espacio de la exposición, ¿no? La excusa de esta exposición que tenemos, como decimos, el centenario de la construcción de esa primera casa, que es la que encarga Tomás Bolín a Guerrero Strachan, como estaba contando Ana. Creo que no hemos llegado a decir que esa casa es la que actualmente es el Colegio de Arquitectos en el Limonar, para que la gente la sitúe y la tenga en mente. Es un lugar ideal, los que vivimos cerca lo conocemos bien. Es un lugar que a día de hoy tiene pavos reales, libres, que están por allí sueltos. Un lugar creo que muy pintoresco, muy llamativo, y yo quiero que nos contéis qué tiene de especial esa casa. ¿Cuál fue tanto la dificultad como el mérito, como por qué hace especial esa casa toda la figura de Guerrero Strachan? Porque vosotros decís que es como su obra magna, dentro de todo lo que tiene, además de el ayuntamiento, de la iglesia de Sagrado Corazón, del propio palacio... el Palacio de la Tinta, que se atribuía a otro arquitecto, y se ha descubierto que no, que efectivamente que era una obra de Guerrero Strachan. ¿Por qué vosotros queréis subrayar esa vivienda en el Limonar? Sí, en primer lugar, quizá matizar que es solamente una casa, ¿no? Porque es realmente un complejo edificatorio y es también una escenografía perfecta, ¿no? Que yo creo que es la máxima virtud. Muchas veces la Casa de las Palmeras, la casa palacio de la familia Bolín Martínez de la Rivas, se cuenta desde un punto de vista meramente estilístico, ¿no? Se suele, con mucha razón, hacer referencia a esa filiación cántabra, ¿no? Nórdica, debida a la raíz vasca de la propietaria de la casa, pero eso muchas veces obvia el programa paisajístico tan perfecto que urde la casa, ¿no? Que además es un proyecto que esta escenografía está pensada desde el automóvil, ¿no? Entonces, la casa, en ella, Fernando Guerrero Strachan nos va desgranando poco a poco el paisaje desde allí. Lo primero que hay que reseñar es su extraña orientación para los que, como nosotros, pues nos hemos estudiado arquitectura con los dogmas del movimiento moderno, de la orientación sur, y esta casa mira hacia el este, ¿no? Dice, qué extraño, ¿no? Y es precisamente para mirar hacia el paisaje cuando le da la luz de la tarde, ¿no? Este complejo está pensado desde el porche para que la familia, cuando esté ahí, contemple la caída de la tarde y vea las tonalidades del paisaje cómo van cambiando, ¿no? Y eso además se hace con un recorrido en el cual las propias plantaciones, las arboledas, se disponen con un cuidado exquisito para que no se mire hacia donde no hay que mirar y se mire hacia donde el arquitecto ha planeado, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes virtudes del programa, ¿no? Más allá de un perfecto diseño de cada uno de los elementos, pero creo que hay que mirar mucho más allá, ¿no? En ese sentido, bueno, por seguir dando contexto,
lo decía Curro, ¿no? La Casa de las Palmeras es una de las edificaciones más bellas de esa zona de la Caleta, de la zona del Limonar, de la que también hemos hablado mucho en Memoria Sur, bueno, pues que constituyó a finales de ese siglo XIX el lugar de descanso de la burguesía. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntar o reflexionar también sobre el vínculo tan estrecho que tuvo Fernando Guerrero Strachan, no solo con la burguesía del momento, a la que le construyó sus viviendas, sus palacetes de descanso, los grandes edificios, la arquitectura del ocio, la arquitectura administrativa, sino que también Fernando Guerrero Strachan, y aquí me gustaría reivindicar su figura como la de arquitecto total, no solo se apoyó en esos encargos de la burguesía, sino que también fue un arquitecto que se dedicó de manera muy profunda y altruista a toda la parte popular de Málaga, ¿no? Con vivienda social, con infraestructura de asistencia, bueno, pues a las clases más populares. Y yo creo que eso no lo pueden decir, bueno, pues todos los arquitectos de esa Málaga luminosa de la que siempre hablamos, ¿no? Bueno, sí, él es uno de esos relatos que la exposición tiende a contar, ¿no? Y como habéis visto, y además me sumo, ¿no?, a esa invitación de que aquellos y aquellas que no hayan estado, que vengan corriendo a ver la exposición, sobre todo por poder extraer esos relatos que lo hemos intentado construir desde lo temático. La exposición ha huido siempre, o hemos intentado huir de los tradicionales discursos cronológicos o estilísticos o tipológicos, que digamos son más frecuentes en arquitectura, digamos organizando los proyectos por tipos o por su lenguaje, o simplemente por las relaciones temporales que se establezcan, o ni siquiera clientelares, e irnos a cuestiones más de génesis de cómo piensa el arquitecto, entendiendo que en su obra realmente, o en su forma de proceder, por lo que podemos ir, digamos, escudriñando de su, digamos, escurridizo perfil, porque es un tipo que no deja excesiva literatura. Solo se conservan 3 memorias proyectuales suyas: la memoria del Ayuntamiento de las Casas Consistoriales, proyecto de concurso junto a Manuel Rivera Vera, el proyecto del nuevo cementerio de la ciudad, que quizás es uno de los grandes, que no se hizo que finalmente, de las grandes, digamos, cuestiones inéditas que se presentan en la exposición, una memoria de un proyecto que se conserva en el Archivo Histórico del Colegio de Arquitectos y que no se conocía de forma pública, y tercero, esa memoria del pabellón de Sevilla que decía Luis, además de algunos escritos, algunas cartas muy sucintas. Su pensamiento es algo críptico todavía, no se sabe, digamos, de primera mano parte de todo su imaginario, pero sí que atiende de forma igual los encargos de gran escala de los pequeños, los encargos burgueses de los populares, y sobre todo una atención a las preocupaciones de la ciudad del momento. Una ciudad que está basculando como péndulo entre la más alta burguesía, las élites económicas nacionales, porque además vemos que el panorama de la ciudad está, digamos, construido en torno a familias económicamente muy pudientes dentro de un panorama nacional. Familias que ya sabemos, y que vosotros de esto bien sabéis, que no solo residían en Málaga, sino estas familias residían habitualmente en Madrid y tenían incluso otras viviendas y otras residencias fuera del país, y por tanto, vamos a decir, una élite económica importante de la que Guerrero Strachan va a ser indiscutible uno de los arquitectos artífices de esa Málaga cosmopolita, burguesa y de altas referencias extranjeras, porque se van a importar muchos lenguajes de fuera, pero a su vez atiende a esa Málaga que precisa un cambio de urgencia, como a través de una arquitectura religiosa bastante abundante, y cuando digo religiosa lo extiendo a lo educativo, porque entrarán colegios como el caso del Colegio del Monte, o reformas como harán el Asilo San Manuel, que no solo construye la capilla, sino una parte también dedicada a asuntos educativos, a lo sanitario, muy especialmente, sobre todo, a esa lectura de un higienismo ya efervescente que había tenido sus primeras compases en el siglo XIX. De allí vendrán proyectos urbanísticos que sabemos que en una u otra medida tienen que ver desde la propia apertura de la calle Molina Lario o la apertura de la calle Lario y las reformas interiores del centro, que tienen también una vocación higienista, pero que él se lo lleva un pasito más a más, contribuyendo de forma gratuita, importante este asunto, en los honorarios, digamos, no cobrando honorarios en proyectos tan relevantes hoy por lo que nos deja y nos lega a la ciudad, como la Casa de Socorro del Llano de Doña Trinidad, o el Sanatorio Antituberculoso de Huerto de los Claveles, o la biblioteca, la que hoy es biblioteca y fue Casa de Socorro de la colonia Santa Inés, ¿no? Toda esa preocupación por dotar a la ciudad y a sus ciudadanos de una
mejor calidad de vida, va a estar presente en todo su trabajo, y que además van a ser muy exitosos proyectos como el Sanatorio Marítimo de Torremolinos, que además redunda concretamente en ese momento, ¿no? Con la propuesta de escuelas industriales para Felisain, que no se llega a construir, pero la tenemos de forma también muy bien representada en la exposición, y todo eso va a dar ese perfil que va a hablar continuamente de un personaje de muchos contrastes y que se equilibra entre esas cuestiones. ¿Se sabe dónde iba a estar ese cementerio que no llega a desarrollarse en la ciudad? ¿Tenía situación exacta? Tenía situación exacta y lo sabemos. Bueno, lo que hoy conocemos como los terrenos de la fábrica del amoníaco, ya desaparecida, pero en ese lugar habría estado edificada, además, un proyecto con una escala más territorial que arquitectónica, ¿no? Porque casi 1 kilómetro de lado por 1 kilómetro de lado, ¿no? Son unos 800 por 800 metros. Tenemos el expediente se conserva no integralmente, faltan algunos planos, pero sí se conserva el expediente del nuevo cementerio de la ciudad, ya que, digamos, sale el tema, apela bastante a esa visión del arquitecto, ¿no? Es algo que no es baladí, igual que en su momento la instauración del cementerio de San Miguel había tenido mucho que ver con la instauración del acueducto de San Telmo, quiero decir, por el tema de higienismo y de salubridad, estos grandes complejos dedicados a la muerte, pues se iban a instaurar siempre en áreas salubres, bien ventiladas, higiénicas y generalmente fuera de la ciudad y muy relacionados con algún abastecimiento de agua de primer orden, ¿no? Y eso va a ser, digamos, una de las grandes sorpresas de este gran proyecto, que es fascinante y que se encuentra en el marco de la exposición. El alzado del cementerio quizás es una de las joyas inéditas de la exposición, pero a mí me gustaría volver a algo que habéis dicho, y es el matiz nada menor de que Fernando Guerrero Strachan, más allá de ser un arquitecto, de diseñar la Málaga de la época, fue también alcalde de la ciudad. Y decía que no es un tema nada menor porque él aprovecha también en esa veteranía, en ese ocaso, sin él saberlo, en ese ocaso de su vida, porque muere muy poco después de terminar ese mandato local. Él aprovecha para, indudablemente, su periodo en el ayuntamiento, con la vara de mando de la ciudad, aprovecha para darle un impulso a la ciudad y a toda esa Málaga de principios del siglo desde el punto de vista urbano. Y tampoco es un tema menor, que lo decía Enrique antes también, como esas relaciones entre Fernando Guerrero Strachan como arquitecto, alcalde, las grandes familias burguesas que no solo estaban establecidas en Málaga, sino en Madrid, con otro asunto que termina de dibujar el panorama, que es con una época política bastante convulsa, pero con un presidente del gobierno, el único que hemos tenido en la historia de Málaga, como Antonio Cánovas del Castillo, malagueño, que se produce, ¿no?, ese movimiento de ida y vuelta, de proyectos, de casi de influencia de las familias malagueñas en Málaga y en Madrid, que favorece, entre otras cosas, el gran proyecto urbano de la ciudad. Yo creo que la obra de ingeniería más importante que ha habido en la historia de Málaga, como el trazado del parque, ¿no?, que también Fernando Guerrero Strachan, de una manera u otra, interviene ahí de la mano de Cánovas del Castillo. O sea, que se produce ahí una especie de círculo virtuoso que al final termina por aunar todo, ¿no?, para dibujar la Málaga de la que estamos hablando. ¿No, Luis? Bueno, en este caso la vinculación quizás sería más con su tío, ¿no?, con Eduardo Strachan Viana Cárdenas, ¿no? Como muy bien has dicho, esa gran reforma del puerto, en la cual el proyecto la ciudad sacrifica una gran parte de su dársena para hacer un puerto funcional, que es el origen del parque, ¿no? El parque realmente su origen es un proyecto ingenieril destinado a hacer un puerto moderno, ¿no?, en el cual el cantil del muelle se lanza mar adentro para conseguir un mayor calado que permita a los barcos modernos de casco de hierro, de maquinaria de vapor, poder operar acercándose al muelle y no fondeando en el centro del puerto como hasta entonces, ¿no? Ese avanzar el cantil mar adentro, claro, tiene el efecto secundario de dejar una gran superficie en barbecho, ¿no?, que la ciudad en un principio, para rentabilizar esa operación, para financiar esa operación, plantea hacer un barrio a la manera del ensanche Heredia, por ejemplo,
y que finalmente, de una forma bastante poética, acaba siendo un maravilloso parque, una maravilla botánica surgida sobre las aguas. Que menos mal que no terminaron como terrenos privados, que era la idea original, hasta que, bueno, por esa real orden, bueno, pues se decide que esa pastilla enorme de terreno, que es la excusa también con la que se amplía el puerto de Málaga, va a ser finalmente para la ciudad, ¿no? Sí, y además ahí entraría esa reorientación de la economía malagueña hacia un incipiente turismo, que ahí es donde entroncaría perfectamente con la figura de Fernando Guerrero Strachan, con la aparición de la sociedad propagandística del clima y embellecimiento de Málaga, ¿no? En el cual, para atraer ese turismo, mirando un poco el ejemplo de Niza y constatando que nuestro clima es mejor que el de la Costa Azul, pues los próceres de la ciudad deciden que la economía de Málaga en un futuro tiene que ir por ahí, ¿no? Y ese parque es la primera materialización de ese plan de embellecimiento, ¿no? Que además tiene algunas consecuencias aparejadas, que es darle una salida hacia el este a la ciudad, ¿no? Desde el centro, la presencia del parque, también la desvinculación de la zona de la Malagueta de un uso militar, ¿no? Permite que ahí también el Paseo de Sancha puede formalizarse y hacer accesible ese paraíso que es la zona de la Caleta, ¿no? Y que ese paraíso al final va a ser Fernando Guerrero Strachan el que acabe dándole su forma más perfecta, ¿no? Con edificaciones tanto en sus dos vertientes, la de hoteles como la de los hotelitos, que es como se le llamaba a la vivienda ajardinada de esa zona, y tenemos pues esos ejemplos perfectos como son el Hotel Príncipe de Asturias, hoy Miramar, el Hotel Hernán Cortés, que anteriormente, como tú bien dices, fue el Hotel Caleta Palace, una serie de intervenciones en viviendas existentes en la zona de Limonar y Miramar, otras de nueva planta, y la harina del pastel que hemos mencionado, que sería la casa que diseña para la familia Bolín. Yo me quiero detener en el ayuntamiento, porque creo que es una imagen muy reconocible de la ciudad, creo que un edificio totalmente elegante, y es una obra, un proyecto al que llega por concurso que gana. Entonces, me gustaría pues que hablemos del ayuntamiento, tanto a nivel externo como a nivel interno, porque muchas veces lo hemos comentado en el podcast y nos hemos detenido en alguna de sus estancias, como el Salón del Espejo, que es una auténtica maravilla. A mí creo que es la obra de Guerrero Strachan que más me gusta. Bueno, ese concurso, la verdad es que es un what if muy interesante, ¿no? Porque no conocemos, realmente se presentan solamente dos equipos, ¿no? Un equipo de arquitectos catalanes y nuestros malagueños, ¿no? Manuel Rivera Vera y Fernando Guerrero Strachan, ¿no? En el expediente no consta el proyecto de los arquitectos catalanes, que en su día, pues, me imagino que se devolvió a sus autores, pero sí que tenemos una completísima documentación del proyecto que elaboraron nuestros arquitectos locales, ¿no? Y efectivamente es una maravilla desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista simbólico, ¿no? Se habla muchas veces poco del maravilloso programa decorativo, que es un canto al progreso, ¿no? Sí, además no solo en el ayuntamiento, sino en el resto de edificios, Fernando Guerrero Strachan utiliza mucha simbología. Sí. No, yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en el Hotel Miramar, que también de la misma manera está lleno de simbología, pero quizás el ayuntamiento es esa obra cumbre de casa consistorial, casa de la ciudad, donde Fernando Guerrero Strachan vuelca esa manera de entender también el servicio público, ¿no? Sí, además es uno de los ejemplos más tempranos de su trayectoria profesional, ¿no? Hay que tener en cuenta que el concurso se convoca en el año 1911. Es muy joven cuando concursa, sí. Es muy joven, ¿no? Y bueno, el edificio, desde el punto de vista arquitectónico, pues muchas veces se le asocia, ¿no? Con un estilo que muchas veces se le llama neobarroco, lo cual a nuestro juicio es un poco de simplificación, ¿no? Porque realmente, como nosotros decimos,
nuestra tesis que hemos plasmado en los textos de sala, más que la adhesión a un estilo particular, es lo que busca es una armonía entre diversos estilos, entre diversas corrientes estilísticas. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.